el programa de hoy es, sin más, voy a pasar a la pizarra para la lógica y igual, yo creo que a las 12, porque voy a dar cosas muy concretas, y no se puede atiborrar a la gente, ¿no? Y a las 12 terminamos, hacemos un pequeño descanso si queréis, y empezamos con el tema 1, ¿de acuerdo? Entonces, me traslado a la pizarra. Perfecto. A ver, no sé si habéis podido hacer los ejercicios, no vamos a pasar lista ni vamos a pedirlos, pero el que lo haya hecho, si os parece, lo miramos. ¿Alguien lo ha hecho? Sí. Bueno, lo miramos al final, por esta vez. Lo miramos al final de la clase de lógica, claro, por esta vez. Vale. Se trataba simplemente, perdonadme lo elemental del curso, porque va a ser muy elemental. Ahí en el blog he puesto algunos ejercicios y Alfredo de Año mismo dice que esto es muy elemental, ¿no? Bueno, no es tan elemental luego los ejercicios, pero sí, digamos que con un mínimo entrenamiento es bastante elemental, pero no importa. Ahora lo que se trata es de aprender con la experiencia, ¿no? Me hizo un comentario nuestra amiga y colega Ana Ornelas de algo que como yo la mencioné, y yo le aclaré, ¿no?, de lo que se trataba. Aclaré lo que yo había dicho. Básicamente que si nosotros hablamos de lógica y decimos que es muy importante y hablamos de algunas teorías, de algunas cosas, bueno, yo creo que eso no es demasiado operativo. En cambio, si hacemos algún tipo de ejercicio, nos metemos un poco en el asunto, al menos tenemos una mínima experiencia. Y la lógica formal, actual, contemporánea, gracias a la cual funciona toda la tecnología que estamos usando, todo funciona con eso, los relojes, los semáforos, los ordenadores, muchos electrodomésticos y demás, funciona con esta lógica. Esta lógica es la que vamos a dar nosotros, la lógica binaria. Y los que saben de programación saben muy bien cómo se programaba antes, eran unos y ceros, y se agrupaban en 8 y teníamos los distintos, ¿se llamaban bits? Byte. Byte, exacto. Y antes se perforaban tarjetas, eran tarjetas perforadas y tú las metías y así funcionaban las cosas. Bueno, de ahí hemos avanzado muchísimo. Pero ¿de qué se trata esto? Se trata de poder operar automáticamente, o sea, de poder construir enunciados válidos a partir de otros enunciados válidos, obtener nuevos enunciados válidos, verdaderos, pero en el sentido de válido. No entramos a la verdad, a lo material, a la lógica material. Son funciones de verdad, son variables. Entonces yo les doy ese valor y yo tengo que darle contenido. Si yo hablo de P, de Q, de R, de S, eso tiene que tener un contenido. No entramos en el contenido mismo. Se supone que si esos contenidos estamos trabajando seriamente, pues estarán bastante contrastados. Y si no, bueno. Si yo a un ordenador le doy unos contenidos falsos, disparatados, va a sacar una conclusión muy correcta formalmente, pero muy disparatada. Bueno, para que tengamos experiencia de esos cálculos, que ya lo conocían los antiguos griegos y por supuesto, sobre todo, la época de la transición de la cultura griega a la cultura latina, famosos lógicos latinos, y en el medioevo, era fundamental. Bueno, y en la edad moderna, lo que ha sido avanzar. Entonces, precisamente cuando hablábamos del cuadro de oposición de las proposiciones, decíamos que, según Aristóteles, va a trabajar, básicamente va a estar orientado al silogismo, que es un ejemplo estupendo de deducción. Hablaba de que los juicios, los clásicos hablan de juicios, ahora hablamos de enunciados o proposiciones, yo prefiero mantener la nomenclatura
actual, para que no nos confundamos, pueden ser según su calidad afirmativos y negativos y según la cantidad universales y particulares. Si yo combino calidad con cantidad, me salen los 4 juicios A, E, y O, en ese cuadro que ya había puesto y que no lo voy a repetir. Está de todas maneras publicado, ¿no? Está publicado en el canal de YouTube y por eso no lo pongo. Muy bien, hablábamos de nombres, eran los que aquí había una cosa muy importante, la diferenciar contradicción y contrariedad, porque muchas veces confundimos, ¿no? Por ejemplo, lo contrario de todos los hombres son mortales, que es el ejemplo que da Aristóteles, lo contrario es ningún hombre es mortal. Sin embargo, lo contradictorio es algunos hombres no son mortales, los que están opuestos por la diagonal, ¿no? de ese rectángulo o cuadrado, lo mismo. Eso es una cuestión porque luego, si nosotros cruzáramos con el lenguaje ordinario, nos daríamos cuenta que a veces tenemos tendencia a interpretar ciertas expresiones y causa más de un problema. También veíamos que conociendo de la verdad o de la falsedad de cada uno de estos 4 enunciados, se puede deducir ya automáticamente la verdad o falsedad de los otros. Entonces, por ejemplo, los contradictorios quiere decir que son A y O, respectivamente, y I y E. Entre sí, los contradictorios, si uno es verdadero, el otro es falso y viceversa. En los otros casos, la relación de contrariedad A con E, I con O, en otros casos no necesariamente de la verdad de uno se infiere la falsedad de otro o viceversa. Hay cuestión de ir probando. Y luego en los subalternos, que sería I respecto de A y O respecto de E, bueno, mantenemos un poco la regla de lo que se afirma de la parte, del todo se afirma de la parte, entonces decimos todos los hombres son mortales, es verdad que algunos hombres son mortales, aunque ya esto chirría un poquito, porque da la idea, da un poco la connotación de que, bueno, ¿qué estoy diciendo? ¿Cómo algunos? Si todos son mortales. Pero no hay que entrar a razonar en ese contenido, en una cuestión de tipo semántico, simplemente que lo que se afirma del todo se afirma de la parte. Bueno, lo que se niega del todo no se niega de la parte, porque yo puedo decir ningún... Bueno, sí, en ese caso sí, pero en el caso de la inferencia puede ser falso, puede ser falso que ningún hombre es mortal, porque hay algunos que son mortales y sin embargo ser verdadero que algunos hombres no son mortales. Bueno, hay que jugar un poco, yo no me puedo detener porque realmente quiero ir a la otra lógica. Muy bien, hay un pequeño ejercicio que vamos a hacer también, más que un ejercicio, sí, un breve ejercicio, o un pequeño temita que es, se llama la conversión de las proposiciones o la conversión de los enunciados. ¿Para qué sirve? Bueno, vamos a ver. Si yo tengo todos los hombres son mortales, yo quiero invertir el concepto S y el concepto P, o sea, el concepto que figura como sujeto y el que figura como predicado, porque ya hemos dicho que un juicio enunciado es la unión o la división entre dos conceptos, S o P, y manteniendo el mismo valor de verdad, aquí hay que hacer unas apreciaciones. Hay dos tipos de conversión. Simplemente es una inversión. La que se llama simple, de simplex, latino, y la que se llama per accidens, en latino, accidens. O sea, conversión simple, vamos a decir, y la otra. La que no es... ¿Qué quiere decir lo de conversión simple? Que basta con invertir los términos y mantenemos la cantidad del enunciado. Por ejemplo, ningún hombre es mortal, ningún mortal... No, perdón, no es el ejemplo más adecuado.
Por ejemplo, algunos hombres no son mortales, algunos mortales no son hombres. Hay una conversión simple. Mantenemos la cantidad. ¿Y esto para qué sirve? Esto va a servir mucho. ¿Sabéis para qué va a servir? No solo para el silogismo, sino para la lógica cuantificacional, que es ya cuando formalicemos. Nosotros vamos a dar dos tipos de lógica, la lógica de predicado sin ¿cómo es? Analizar, y la cuantificacional. ¿Está ahí alguna cuestión? Entonces, sin embargo, todos los hombres son mortales. Si yo quiero invertir, tengo que poner algunos mortales son hombres, para mantener el mismo valor de verdad. ¿Veis? ¿Te dais cuenta? La universal afirmativa, hay reglas también, pero se trata de que tengáis este concepto, ¿no? De que en algunos casos, por ejemplo, algunos médicos son buenos, algunas personas buenas son médicos. Ningún hombre es mortal. Ahí habría esperaxides. Algunos mortales no son hombres. Y así. Bueno, ¿esto para qué sirve? Servirá, ya lo veréis. Porque la cantidad de una proposición viene dada por la cantidad del término sujeto. Por ejemplo, como no hay pérdida. ¿Cuál es el término sujeto? Todos los hombres, algunos hombres. Pues en el primer caso la proposición es universal, lo marca el término sujeto, y en el segundo caso es particular. Pero el asunto es cuál es la cantidad del término predicado, que será tan importante. Por ejemplo, en una afirmativa, el término predicado siempre está tomado particularmente. Para eso sirve el concepto, por ejemplo, si yo digo, todos los hombres son mortales, en el primer caso, hombre es universal, porque dice todo, y en el segundo caso, mortal es particular. Sería, todos los hombres son algunos de los mortales. Esto es porque en el silogismo aristotélico, si no hay un término universal que haga el enlace con el otro término de la siguiente premisa, no hay ninguna posibilidad de sacar una conclusión, no hay manera de relacionar. Pero lo vamos a ver sobre la marcha. ¿Cuál era el ejercicio? Si lo queréis hacer, os entretenéis. Pues es simplemente convertir enunciados, pero no es una cosa muy elemental. Cualquier enunciado que algunos médicos son cirujanos, algunos cirujanos son médicos, y así. Bueno. Vamos al silogismo. Y es lo único que ya voy a dar de la analogía aristotélica para poder pasar en unos minutos a la otra. Entonces, el silogismo lo apuntamos. Puedo poner el aristotélico. Aquí, ¿o yo he bajado? No, lo pusimos muy alto. No importa. No, pero podemos comprar en Ikea, venden unos banquitos. ¿Están puestos a traer? No, está bien. Mira, mientras dure, no, simplemente que... Está bien. Mira. Todos vamos a poner silogismo. Todos los hombres, hay que hacer estiramiento. Eso está bien. Son mortales. ¿Todos los hombres son mortales? Es el ejemplo aristotélico, para no empezar a inventar. Sí. Algunos, Sócrates es hombre. Sócrates es mortal. Mira qué bien que tenemos dos colores. ¿Ves, María, y todo? Estoy un pues poco eso, para estas cosas. Hay que pensar que los que estamos aquí, por un motivo u otro, ya no nos posemos al primer error, como dice. En mi tierra se dice así, ya no se cuece el primero. No le he oído. Bueno. Que no nos cocemos al primer hervor, todos los que estamos aquí. Bueno. Estamos una olla presión. A ver, premisa mayor.
premisa mayor, esto no, luego no lo vamos a usar, premisa mayor, es la que está en primer lugar, pero no porque esté en el primer lugar es la premisa mayor, sino que tenemos que saber qué tenemos que poner en el primer lugar. La premisa menor, mayor, conclusión. Premisa mayor, premisa menor y conclusión. El silogismo tiene solo dos premisas y una conclusión. Ese tipo de razonamiento se llama silogismo. ¿Podría haber razonamiento con tres premisas? Por supuesto, y con 500 y con 420.000 y con 3 millones y pico, no importa. Sí, pues lo que pasa es que eso lo va a calcular una máquina, no nosotros. O sea, premisa es todo aquello que se tiene en cuenta para poder llegar, que ya se da como válido, para poder llegar a una conclusión, ¿no? El silogismo aristotélico, con esto ya tenemos bastante, ya veréis, dos premisas y una conclusión. Nosotros en los ejercicios que tenemos, que algunos de ellos, gracias a Álvaro, que Álvaro los ha recuperado y los ha escaneado y demás, Muchas gracias. los ha agradecido. La pizarra, gracias a Álvaro, y sigo diciendo cosas. Podría decir muchas cosas, pero algunas son ya personales. Bueno, ¿qué iba a decir? Que en la lógica cuantificacional veréis que tenemos deducciones con más premisas, con 5, 4, 3, 5 más o menos, y ya no son silogismos, pero va a actuar por el estilo. Bueno, ¿qué más? Muy bien, fijaos, aquí tenemos términos, que un término es un concepto, vamos, en este caso, sí, en el caso de la lógica aristotélica es una palabra que indica un concepto. ¿Cuántos términos veis ahí? ¿Cuántos conceptos? A ver, en todo... Hombre mortal y Sócrates. Y ya, hay 3. Bueno, un silogismo siempre tiene 3 términos, ni más ni menos. Eso es una regla, luego las voy a enunciar todas. Muy bien. Al término, tenemos que, para ponerle nombre a los términos, que también va a ser término sujeto y término predicado, pero ya del silogismo, nos vamos a la conclusión. Este es el sujeto y este es el predicado. Término sujeto, Sócrates. Término predicado, mortal. Muy bien. Sustituimos. La premisa mayor es siempre la que contiene el término P. Este es el término P. Voy a poner así para... Por lo tanto, la hemos puesto arriba porque porque hay que ponerla arriba por ser la premisa mayor, pero es la que contiene el término P, que es mortal. Fijaos, hago una circunferencia alrededor porque no es el predicado de esa proposición, es el término P de la conclusión. Todos los hombres, amigo, no sale de momento. Término S, aquí curiosamente es también, si aquí es S, como Sócrates es S, pues ahí está el término S. Ahí tenemos el término P y el término S. Y hay un término que se repite, pero que no está en la conclusión, que es el que nos sirve para hacer ¿cuál es? Sujeto. El hombre. Hombre. No, en las premisas se repite. Fijaos que me han quedado ahí 2. Hombre, Hombre. Sí, Fijaos, hombre está en las premisas, en la premisa mayor, en la premisa menor, no está en la conclusión y se lo conoce. Y esto es muy, muy importante. Esto es el término M, término medio. El término medio es lo que hace de enlace entre la premisa mayor y la premisa menor. Te dijera, todos los hombres son mortales. Sócrates es filósofo. Ya nada. ¿Qué vamos a sacar de ahí? Pues nada. A no ser que dijéramos en otra, pero eso vamos...
los filósofos son no sé qué, son hombres. Bueno, pues ya entonces tenemos 3 premisas. Pero el término medio nunca ha de entrar en la conclusión. Bueno, muy bien. Este se llama antecedente. Esto se llama antecedente. Y esto se llama conclusión consecuente, ¿no? Menos mal que se me ha caído, yo no me puedo... No se me ha caído ahí. Bueno, ¿cómo va la cosa? ¿Bien? ¿Preguntas? Me siento. Sí, Oliva. Tal como yo lo veo, no sé si Álvaro, que sabe mucho de lógica, está de acuerdo. Yo creo que esto es un silogismo y 500 proposiciones, en mi opinión, podrían seguir conceptualizándose como silogismo. No. Lo que, perdona, O sea, lo que creo que cambia sobre todo es la complejidad del algoritmo, pero no la articulación de las proposiciones. Bueno, vamos a ver. Puede ser. Pero Aristóteles le llama silogismo a esto. Sí, sin duda. Lo que ocurre es que el silogismo y cualquier tipo de razonamiento que tiene muchas premisas, digamos, en los procesos de inferencia deductivos son los mismos. Y se va a respetar, por supuesto, va a tener que haber algo que... Pero ¿sabes lo que ocurre? Que ya no se van a cumplir las reglas del silogismo. ¿Por qué? Porque va a haber que hacer, por ejemplo, si yo digo, todos los hombres son mortales, Sócrates es filósofo, tendré que tener otro enunciado que diga, todos los filósofos son hombres. Pero entonces no vamos a ir con un término que no se repite en la conclusión, porque puede aparecer. De hecho, haremos ejercicio y veremos que aparecen en la conclusión términos que estaban en las premisas. Aparte que esta lógica de enunciado, esta lógica aristotélica ha sido completamente ya prehistoria, porque realmente hoy en día, en la lógica actual, este enunciado, ¿sabéis cómo se pondría? Esto sería P, esto sería Q, y esto sería R, minúscula. Ah, viene el agua de mayo, bueno, de... No. No se puede, no. Siéntate ahí, al lado de este señor que tiene el pelo tan gris como tu marido. Puede Y lo tiene peinado de otra manera. arrancar de... Oye, pero también no puede sentarse a Es mirar. demasiado Puede sentarse. seductor. Teresa, por favor. Bueno. Claro, dice. Bueno, fijaos, efectivamente en la formalización de la lógica de enunciado, según este silogismo, sería así. Si P, pero por ahora no lo leí, si P y Q, entonces R. Pero ese enunciado yo no puedo saber si es válido o no es válido, porque necesitaré tener datos, más datos. Por ejemplo, tendré que afirmar P, por ejemplo, para obtener hacer una transitividad, una ley de utilizar la transitividad u otras cuestiones. ¿De acuerdo? Entonces, porque ya no entramos a analizar, porque esta lógica, que es muy interesante y que es la que utilizaban hoy en día, sería lentísimo, no, es imposible, es imposible. Los cálculos, hacerlos con la lógica de Aristóteles. Esto es para que entendamos. Yo no lo he desechado nunca, más, yo diría que si no se da este poquito estudiando lógica aristotélica, es complicado luego entrar en la otra. Se puede entrar, porque uno dice, bueno, ahora lo que vamos a hacer es enseñar a jugar al ajedrez. Estas son las piezas del tablero y así se mueven. ¿Eso para qué sirve? Bueno, así funcionan los ordenadores, qué sé yo. Pero así vamos entrando con un grado de razonamiento mayor, creo yo. Bueno, gracias Vitalia. Espero como agua verdaderamente, en este caso de octubre, ¿no? Bueno, muy bien. El silogismo ahora tiene 8, ya verás, tiene 8 reglas. Es que aquí tiene 8 leyes, 8 reglas. Silogismo, bueno, yo las voy a ir diciendo no necesariamente en orden, como están en los libros,
pero la voy a decir. Primero, el silogismo tiene tres términos. Término S, término M y el término P. Uno de esos términos tiene que ser universal, tiene que estar tomado universalmente. Ahí viene lo que explicaba lo otro. Por ejemplo, aquí el término M es universal en todos los hombres. Si yo pusiera algunos hombres son mortales, o que este es hombre, no puedo hacer nada. El término M tiene que estar tomado al menos una vez universalmente. Pero no siempre el término M está de sujeto de la premisa mayor. Porque, bueno, he ido a las reglas, pero hacemos una pequeña cuestión, fijaos. Puedo dar después. Bueno, vamos a darlo después. Entonces, tres términos, uno de ellos universal. Bueno, el término medio debe ser universal. El término medio no puede entrar en la conclusión. Tercero. Eso no lo había hecho. Con dos premisas negativas no hay conclusión posible. Cuarta. Quinta, con dos premisas particulares tampoco hay conclusión posible. 6, 7, 8. ¿Puedes repetirlas esas Sí. dos, por favor? El silogismo tiene tres términos, tiene dos premisas. El término medio no entra en conclusión, debe ser universal, con dos negativas no hay conclusión posible y con dos particulares tampoco. Y la conclusión, ya veréis que ahora las digo de carrerilla, la conclusión nunca puede extender los términos tal como figuran en las premisas. Por ejemplo, si aquí los dos son particulares, no hay problema. Pero yo no puedo, si los términos son particulares en algunos casos, que aquí sea universal. Casi me puedo sentar, estoy cansado. Hacemos unas disquisiciones y ya estamos. A ver, yo cuando estudiaba esto tendría 15 años, porque sí que lo vi en el instituto. En Argentina yo siempre digo que no se ve lógica, no se ve filosofía, aunque la asignatura figura filosofía en los boletines, pero en el cuarto curso de bachillerato de aquella época, era cuarto y quinto, se estudiaba lógica, y en el quinto psicología. Llamaban psicología y teoría del conocimiento. Era aquella psicología racional para el psicólogo, pero con algunos despuntes de psicología, vamos a llamarle científica o moderna, con algunos despuntes. Y teoría del conocimiento, un poco la cuestión de la verdad, un pelín hacia la metodología, hacia la filosofía de la ciencia. Bueno, eso se estudiaba. Pero cuando yo estaba en cuarto, que tenía 15 años, mi profesor me decía, bueno, os voy a dar, no estaba en un colegio religioso, bueno, estaba en un colegio militar, o sea que yo no sé qué es peor, yo creo que me quedo con el militar. No, me quedo con el militar, sin lugar a duda. Luego desechas algunas cosas y te quedas con otras, pero el religioso, imaginaos. Bueno, y es así. Eso es un versito, ¿no? 3 términos no más ha de tener. La conclusión no los ha de extender. Y una vez universal sin remisión, el medio no ha de entrar en conclusión. De 2 no, nunca un sí podrás hacer. Con 2 sí, nunca un no es la que faltaba, podrás hacer. Con 2 no se ha acabado la cuestión. Y bueno, este es el versículo, no sé si me he quedado en alguna estrofa. 3 términos no más ha de tener. La conclusión no los ha de extender. Una vez universal sin remisión, el medio no ha de entrar en conclusión. De 2 particulares, nada se infiere, la conclusión la peor parte quiere. Con 2 no, nunca un sí podrás hacer. Con 2 sí, nunca un no podrás hacer.
con 2 no se ha acabado la cuestión. Yo intentaba traducirlo, pero ¿veis? Ya me... Bueno, eso no es lo útil que era. Esto es muy antiguo, es muy antiguo, porque los clásicos tenían muchas reglas mnemotécnicas, muchas, y habían incorporado, ¿verdad?, todas estas cuestiones. Por ejemplo, ahora vamos al concepto de modo y figura del silogismo. A ver. El modo del silogismo viene dado por la calidad y la cantidad, por calidad y cantidad de las premisas y la conclusión. A ver, calidad y cantidad son A, ya están incorporadas los dos elementos, la calidad y la cantidad, A, E y O. Entonces, ese silogismo es, fijaos, premisa mayor, ¿qué letra le pondríais? La premisa mayor, todos es Acordaos del al cuadro. afirmativo. ¿Qué le pondríais? ¿Eh? A. A. Universal, afirmativa. Premisa menor. Es la E. La de abajo. Sí, Y. particular afirmativa. Conclusión. Particular afirmativa. Y. Darí. ¿Eh? Ah. Bárbara, Celaren, Darí, Ferio. Bárbara es A, Celaren, E, Darí, A, I, Ferio, E, I, O, etc. Claro. Ellos, porque no todos los modos del silogismo son válidos. Por ejemplo, I, no. A, no. A, tampoco. Hay muchas combinaciones que ellos lo sabían de memoria. Y aquí cualquiera que sepa un poco de matemática de combinatoria te dice cuántas combinaciones válidas son posibles de los 3 elementos tomados. Pero ellos lo saben. Entonces, un estudiante o en una discusión sobre un tema importante, temas teológicos, y se discutía Dios, el pecado, la muerte, el castigo, entonces no era cuestión de equivocarse, ¿no? Porque, digamos, te equivocaban en un paso lógico, Dios podía desaparecer, ¿no? Y era una cosa seria lo que se defendía. Entonces, en una discusión hay muchas de estas cuestiones, muy interesantes. Bastaría coger la suma teológica de Santo Tomás. Entonces, donde hay argumentación, exposición, sentencia tal, debate contra distintas pruebas hasta llegar al final. Entonces, un simple razonamiento decía, no, eso no es válido, te decía un estudiante o un oponente. No, porque ese silogismo no es una forma válida porque las válidas son total y esta es un y eso no se llega a ninguna parte. Ahora, otro silogismo, los válidos, sí, eso es vale, es un bárbara. Sí, un Celaren, un Ferio, tal, ya lo sabían. Luego aparecieron estas máquinas, pero ellos ya se lo sabían. Pues esto es interesante. Muy bien. Entonces, la figura del silogismo, adelante, no sé si quiere, hay sitio. La figura del silogismo viene dada por la posición de los términos en las premisas. Por ejemplo, esa premisa, si yo uno, voy a tener que levantarme, no voy a ir más remedio. Esto de la lógica es muy duro. Yo no puedo desarrollar operaciones complejas. Mira, como ella sabe muy bien de eso, y no tengo nada Teresa que me conoce. A ver, si yo uno el término el término M, empiezo por el término P en las premisas, con M y S obtengo figuras. Por ejemplo, la de arriba sería esta figura. Es un dibujo que también es mnemotécnico, sería P, M, S. ¿Qué otra posibilidad hay? Pues la otra posibilidad sería,
por ejemplo, P, M, M, S. O sea, en la segunda figura, el término M aparece como sujeto en las dos premisas. Sería primera, segunda. ¿Me puedo colar entre la primera y la última? Porque también se llama... no, pero no me voy a colar, creo que no me cola. P, M, M y S. Esta es la cuarta figura o primera invertida. ¿Por qué invertida? Fijaos. ¿Por qué no me equivoco? Porque esta es una Z al revés, esta es una C... No. Sí. Esta sería la segunda. Esta sería, creo que es así, es una C al revés, luego viene una C normal y una C... No he llegado a coger yo esto, Eduardo, esto último que has hecho de las colocaciones no las he cogido. Bueno, ahora te lo digo. Vamos a borrarlo porque si no, la que hacemos lo hacemos bien. A ver, creo que sería así. P, arriba. PS. Aquí está mal. Claro. Y las dos M de acá hay que borrarlas también. ¿Cuál dice? Esa del medio que no era del antiguo. Entonces, vamos a ver. Mira. ¿Qué es lo que no has entendido, Marisa? Pues no, ¿por qué las has colocado así? No es que las coloques. Dibujo. No. A ver, si tú miras un silogismo, vas a encontrar que hay cuatro casos, cuatro figuras. O bien, el término P siempre va a estar arriba, ¿verdad? Siempre. Esta sería la primera premisa. Este es el término P, siempre va a estar arriba. Y esta es la segunda, el término S siempre va a estar abajo. Vale. Pero esto puede tener esta posición de sujeto o de predicado. Vale. El de arriba Aquí. tiene la primera. El que está puesto arriba tiene exactamente la primera. Exacto, Sí. exacto. El de arriba es de la primera figura. Vale. Entonces, luego, el término M puede figurar sujeto y predicado, sujeto, predicado y predicado, sujeto y sujeto, y al revés. Vale. Esas son las, no hay más, ¿eh? No hay Vale, más posibilidad. ahora lo Pero entiendo. seguramente Aristóteles le ha llamado primera porque como él parte de ese ejemplo, bueno, o ejemplifica ese silogismo clásico que aparece en todas partes y en la primera figura. Entonces, conociendo la figura y el modo, porque no solo si es un bárbaro, pero es un bárbaro de tal figura, no cualquier bárbaro es válido. Hay que combinar, estos discutidores combinaban modo y figura. Entonces, yo creo que mucho más no voy a decir. ¿Qué hemos sacado en limpio? Bueno, que en la lógica formal se trata de conseguir cálculos seguros, sin ningún tipo de duda, ningún tipo de fisura, y que hemos dado unos ejemplos. Por ejemplo, simplemente con el cuadro de oposición de las proposiciones, de la verdad de una o de la falsedad de una que se obtiene respecto de las demás. Y en cuanto al silogismo, como el concepto de silogismo, que tiene que funcionar, tienen que cumplirse las 8 reglas. Si nosotros analizamos los silogismos que cumplen estas reglas, será válida la conclusión. Pero silogismo por silogismo, hay que ver si cumple la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, hasta la octava. No, con modo y figura ya tenemos claro, ya se memoriza, qué modos son verdaderos y qué figura. No todos los modos son verdaderos, digamos, son válidos, depende de la figura, no todos en cualquier figura. Y ya está, esto es lo que se quería ver. A ver, los ejercicios escolares, los hacía yo, a mí me decían, a ver, de una clase para otra,
de la verdad de A y de la falsedad de I que se obtiene de las demás. Yo tenía que hacerlo. Y si me llamaban, pasaba a la pizarra y tenía que hacerlo. En esa época no se avisaban, hay exámenes, en cualquier momento cogía el registro, a ver, Agüero o Martínez, la lección. Tenías los primeros minutos, se interrogaba a uno y te dio un registro y te ponía una nota. Nada de el examen para el miércoles de la segunda semana, no sé qué. ¿No lo puede cambiar, profesor? ¿Y cuándo va a haber recuperación? No, ahí te iban llamando y iban apuntando a ver si estudiabas o no estudiabas. Otro ejercicio era conversión de proposiciones. Decía, convertir los siguientes enunciados. Uno los convertía, le llamaban juicios. En mi época le llamaban juicios. Y el último era, te daban silogismo y tú tenías que decir si eran válidos o no. Pero no en función de las figuras y de los modos. No, uno por uno. Y tenías que era válido o no, en el caso que no fuera válido, qué regla o reglas incumple. Porque a veces es válido porque incumple una, pero puede ser válido porque incumpla dos, porque incumpla tres. Una por una, y nos ponían 10. Y ahí era una pesadilla. ¿No? Porque tenías que ir contando. Ya no, perfecto, está bien, es válido, tiene 3 premisas, tiene 3 términos, este es universal. El concepto de, la gente se equivocaba mucho en el concepto de precisamente cuando un enunciado en el seno de la proposición es universal o es particular. Todos los hombres son mortales, mortales siempre está tomado particularmente, porque es una afirmativa. Entonces, por eso es perfectamente válido cuando decimos todos los seguidores de seminario son inteligentes. Pero es válido decir algunos seguidores de seminario son inteligentes. Bueno, ¿y yo qué? Bueno, yo estoy diciendo que estos de aquí son inteligentes y de los otros ni digo nada. De otros ni afirmo ni niego nada. Sin embargo, ya tiene una connotación. Eso es lo que veíamos los otros días, ¿no? Cuando tú te encuentras con 3 amigas y dices, oye, qué guapa y vienes hoy. Pues queda fatal. Queda fatal. ¿Verdad? Tú avísame cuando yo haga eso, cuando me equivoque de esa manera, Teresa, porque tú alguna vez me llamó la atención cuando yo he piropeado a alguna asistente y tú dices, ¿y yo qué? Claro. Si no me lo has dicho en público, me lo has dicho en privado. Te pillo. Que te pillo. ¿Qué me he dicho? Que te pilla. Que te pilla. Infraganti. No, pero yo funciono desde el punto de vista lógico. Claro. Así vas por la vida. Bueno, llegados a este punto, ¿hay alguna duda? Porque lo bueno va a venir. Bueno, simplemente, no, ya vamos a descansar, porque quiero meterme con lo otro. Entonces, la semana que viene voy a dar todos los elementos, voy a aprender primero la notación que vamos a utilizar. Enunciado será P minúscula. El segundo enunciado que veamos que es distinto, Q minúscula, P, Q, R, S, T. La notación americana empieza con A mayúscula, B mayúscula. Y luego vamos a ver los tipos de conectivas, de qué manera se puede relacionar o conectar un enunciado con otro. Y vamos a hacer seguramente, bueno, algo que es muy sencillito también, pero es que es interesante, que la tabla de verdad, puedo dedicar 5 minutos, y luego a lo mejor el amigo Álvaro nos hace el favor de conseguirnos un texto donde explique esto, brevemente de recordatorio. Vamos a utilizar el libro, hay 2 libros que vamos a utilizar, digo por si alguien los tiene o quiere buscarlo, pero no, algunos de ellos son unos tochos. Vamos a utilizar la introducción a la lógica formal de Alfredo de Año, de Editorial Alianza, y vamos a utilizar la también introducción a la lógica que se llama de Irving Copy, la editorial no me acuerdo si es editorial sudamericana, bueno, Irving Copy. Ese libro lo tengo, el PDF enterito. 600 páginas. 600 páginas. Pero bueno, sí, no, pero eso uno se puede ir a un comparado con la apartado Universidad de- concreto, ¿no? Eso es para los que les quede gustando esto y quieran leérselo y luego lo charlamos.
al final pues de sí. las Día para vacaciones. otro. Es verdad. Es estupendo, ¿verdad? Sí, Bueno, sí. muy bien. ¿Queréis ir a hacer algún que hagamos un descanso? Sí, un descansito. Bueno. Nos dejas